Vamos con el comentario de Ángel Verdugo. Don Ángel, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, Héctor. Un poco fríos todavía, pero aquí estamos. Antes de entrar al tema de hoy, Héctor, quiero decir algunas cosas en relación con la nota que estabas tú dando antes de ir al corte. Ese asesinato cavernario, salvaje, de dos niños, de la forma más cruel que pueda uno imaginar. Las preguntas surgen a borbotones, Héctor. ¿En verdad piensa el gobernante y sus funcionarios que con abrazos van a poder combatir a esa delincuencia que no para en lo más, vamos a decir, elemental de la ética, del respeto de la vida humana, cuando a dos jovencitos o niños los descuartizan? ¿O bastará con una ronda de chanclazos y o acusarlos con las madres y las abuelas? Es evidente que no. Sin embargo, una insensibilidad domina prácticamente todos los niveles y estructuras del actual gobierno. A eso agreguémosle que esto se da no en una ranchería alejada de la civilización, por ponerlo de alguna manera, sino se da a qué te gusta, kilómetro y medio, 2 kilómetros máximo, de la residencia donde habita el presidente de la República. Dice uno, ¿puede ser posible? ¿Es aceptable eso? Sin embargo, eso ha pasado a ser parte del paisaje, Héctor. Ese salvajismo, esa muestra cavernaria de lo peor que tiene el ser humano, lo vemos todos los días, y el gobierno impasible. Eso no puede terminar bien, Héctor, y menos cuando se resiste el gobierno federal a enfrentar esa amenaza que ya genera problemas económicos, inestabilidad en vastas regiones del país. Pero en fin, por eso votaron y eso obtuvieron. Y eso me lleva, Héctor, a que una vez que se están empezando a calmar las aguas y éstas regresan al cauce natural del río por donde circulan, empiezan a manifestarse algunas opiniones o posiciones que en algunos casos, me refiero a algunos opinantes mexicanos que fueron a Washington y en la fila donde estaban los votantes, o perdón, algunos que ya habían votado por Trump, y se sorprenden de que un personaje como el presidente Donald Trump, y le lanzan una cantidad de adjetivos, que esto, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro, y todavía casi la mitad de los electores o de los votantes, más de 60 y tantos millones, votaron todavía por él. Se sorprende. ¿A qué se debe eso? Dicen, pero ¿cómo alguien puede votar por una persona así? Pero nada dicen que algunos de esos, Héctor, promovieron al actual y no pocos todavía lo defienden a capa y espada. Tampoco se han puesto a analizar en estos 2 años y meses por qué alguien que tenía características similares o muy parecidas a Trump, que las había exhibido durante decenios, votaron por él. Es decir, estamos aquí, Héctor, ante una realidad que desde hace años está entre nosotros. Por eso me sorprende estos doctores, estos grandes analistas que van allá cuando en estos 2 años y meses nada hicieron aquí. No se preocuparon desde su atalaya intelectual, desde su cubículo lleno de libros y de conocimiento, jamás han buscado, así fuere por encimita, desentrañar las causas por las cuales en México más de 30 millones de
de electores votaron como votaron. Si ellos, con esa sabiduría, esa capacidad analítica que exhiben hoy en las calles gélidas de Washington, hubieran aplicado esas preguntas aquí en México hace 2 años, posiblemente habríamos entendido por qué esos mexicanos votaron como votaron y habría sido más fácil, vamos a decir, vislumbrar que en Estados Unidos iba a haber, dado su bipartidismo, 2 partidos nada más, decenas de millones iban a seguir votando por Donald Trump. Pero no valen ahorita las sorpresas, Héctor. No vale el llamarse sorprendido. ¿Cómo es posible que voten por ese misógino, el otro? Pues es lo mismo que aquí. ¿Cómo es posible que alguien haya votado cuando presumía no tener pasaporte y que jamás había salido del país en la época de la globalidad, de la interdependencia económica y política? Compleja es la situación no nomás en Estados Unidos y tampoco en México. Muchos países están enfrentando un proceso de debilitamiento accidental o intencional de la democracia. Y los electores, producto en algunos casos de su ignorancia, en otros de la conveniencia y el oportunismo, se han incorporado a esos ejércitos numerosísimos, Héctor, de conveniencia y oportunismo, de pretender que se puede vivir sin trabajar solo de la dádiva gubernamental. La respuesta, guardando las debidas diferencias de tiempo, lugar, etcétera, son las mismas. Una clase política ajena a las demandas, a las necesidades, a la visión de decenas de millones de electores que tienen todos los días que salir a perseguir la hoy inacible chuleta, Héctor. Pero ellos, desde, repito, su atalaya intelectual, sin carencia económica alguna y con una sabiduría acumulada, pontifican. ¿Cómo es posible que esos hayan votado por Trump? Algo anda mal en nuestros medios intelectuales o entre esa comentocracia que llamaría acertadamente hace algunos años Jorge Castañeda. Creo que tenemos una tarea por hacer al margen de si no tenemos nosotros las luces intelectuales de aquellos que fueron a Washington a sorprenderse y a mostrarse enojados, molestos, dando a entender que ellos deberían haberles preguntado a ellos que están aquí y que sí saben cómo debieron haber votado. El ridículo completo, Héctor. Eso va a requerir un trabajo de muchos años, un esfuerzo sobrehumano quizá, no solo para enfrentar esa delincuencia que comentaste tú al leer esa nota del periódico Excelsior, sino también a hacer que millones de electores mexicanos entiendan el peligro que significa votar sin analizar, sin pensar en las consecuencias del voto. Hemos dejado correr la especie, Héctor, de que el voto es un instrumento para castigar al anterior. Eso es falso. Para castigar al que se va, al que es derrotado, el que sale del gobierno, está la ley, está la procuración y la impartición de justicia. El voto es el instrumento que sirve para sentar las bases de un mejor futuro. El elector vota por aquel que le vende o que lo engaña, si lo prefieres, con un mejor futuro que va a construir para él. Para eso es el voto. El voto en las democracias, Héctor, es un instrumento de futuro, no un instrumento de castigo, de tortura para el que cometió delitos diversos. Sin embargo, ¿han hecho algo nuestros intelectuales para explicarle eso a millones de mexicanos? Para nada.
ellos allá en su cubículo pontificando sobre cómo deben votar aquellos o los de más allá. Pero en fin, Héctor, es mi comentario de hoy. Nos vemos mañana a ver qué es lo que surge por ahí en la elección norteamericana. Y nunca un discurso de polarización o de división debe ser una opción, don Ángel. Por supuesto, y muchos de esos que hoy se sorprenden apoyaron, estimularon a quien vive dividiendo, enfrentando hermanos, enfrentando grupos en la sociedad mexicana. Pero ni modo, aquí nos tocó sobrevivir, diría la gran Cristina Pacheco. Gracias. Hasta mañana, te mando un abrazo, Héctor. Igualmente. Nos vemos mañana. Gracias a don Ángel Verdugo.